WWJD Church welcomes you to Youth Huddle, Oasis. Hello, hello. Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué rico verlos otra vez. Qué rico estar aquí. Yo no había estado acá después del Summer Camp. ¡Qué rico! Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Bienvenidos a todos los que nos están viendo online. Es para nosotros un honor y un privilegio tenerlos y espero que la pasen tan rico como la pasamos nosotros todos los viernes. Y vamos a orar para empezar con la palabra. Repitan conmigo: Padre, gracias por llamarme, gracias por escogerme, gracias por sanarme, gracias por salvarme y gracias por cambiarme. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy se llama Sign Language. No sé cómo se dice en español. ¿Lenguaje de señas? ¿Qué traducción? Bueno, yo solo me sé una sola cosa en Sign Language y me corregirán porque sé que es thank you. ¿Sí? Los que saben, this is thank you. That's all I know. So, hoy vamos a hacer un curso intensivo de Sign Language. A mí me parece importante hablar de saber Sign Language porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y créanme que sí, es importante saberlo. Y el otro que sé es alligator. Así es, eso lo aprendí en un video de mis hijos. Sign Language, ¿por qué Sign Language? Bueno, les voy a contar hoy una experiencia que tuve con Sign Language porque imagínense que por orden del doctor, algunos saben, a mi esposa la mandaron a quedarse muda por razones de salud en su garganta. Le dijeron, usted tiene que quedarse callada por un tiempo hasta que le digamos. ¿Y qué esposo no quisiera que su esposa se quedara muda, sí o no? Yo hice cara de tristeza, de depresión, pero por dentro era... No, mentiras. Pero, fuera de chiste, cuando el doctor le dijo eso, pues hoy les voy a contar lo que fue esa experiencia de tener una esposa muda que literalmente hubiéramos aprovechado si supiéramos Sign Language. Ahí dijimos como que si supiéramos Sign Language todo hubiera sido mucho mejor. Entonces, resulta que fue algo muy loco porque a ella pues, los que saben, ella canta aquí en la iglesia y ella usa su voz para servir al Señor. Entonces, ella le comenzó un problema de hace unos meses con su respiración, con su nariz, tenía como síntomas de asmática, pero el doctor le dijo, tú no eres asmática, no sabemos por qué te está pasando eso, meses en doctores, remedios caseros, que todo el mundo te dice, no, que tome esto, que haga esto, que échese sal por acá y que salga por... Eso es una vaina. Yo nunca he sido capaz. De los que se meten agua salina por este lado y sale por el otro, búsquenlo en YouTube. ¿Sí? Dicen que eso limpia hasta el alma. No, yo no he sido capaz. O sea, yo, la verdad, Señor, por favor, que nunca me dé nada de eso. Pero bueno, fue mucho tiempo en el que ella estuvo lidiando con eso y ya cuando estaba terminando un tratamiento para esto de la respiración, comienza a quedarse afónica. Y ella comienza a decirme, me duele la garganta. Y pues una persona que canta, eso no es algo raro, ¿sí? O sea, las personas que cantan a veces les pasan cosas así, o por la gripa, o algún virus, o alguna cosa. Entonces estaba ronquita y dijo, pero esa vez me dijo, estoy ronca, o sea, estoy ronca en serio, esta vez sí es en serio. Entonces ahí fue donde fuimos al doctor y el doctor le dijo,
no puedes hablar más porque tienes una hemorragia en la cuerda bucal. Y ahí los voy a dejar. Y ahorita les cuento el resto, porque es que eso se pone interesante. Pero entonces yo me puse a pensar, ¿a quién que yo conozca le tocó quedarse callado? ¿A quién que yo conozca le ha tocado quedarse callado? Nunca he conocido a una persona muda, no he conocido a nadie que le haya pasado eso. Y me acordé de una historia en la Biblia de un hombre, un sacerdote, que se llama Zacarías, ¿sí? Entonces, Zacarías era un sacerdote que servía en el templo judío en Israel y ellos les tocaba como que planning center, les tocaba rotarse en horario. Los que sirven saben qué es planning center, ¿sí o no? Si no sirves, no entendiste. Entonces, les tocaba rotarse como sacerdotes, literalmente con horarios, para servir en el templo. Y a él le tocó ese día. La historia de él es que ya cuando ellos eran sacerdotes toda la vida, porque era como su linaje, era como que parte de la familia, porque Dios escogió a ese grupo de personas para ser sacerdotes. Entonces, él estaba sirviendo un día, pero dato curioso, ya estaba viejito, estaba casado con él, en inglés se llama Elizabeth y en español se llama Isabel. Nunca he entendido por qué Elizabeth tiene que ver algo con Isabel, pero así lo traducen. Yo me acuerdo de la reina Isabel. ¿Ustedes conocieron a la reina Isabel? No, porque conocemos a la reina Elizabeth. ¿Y cómo es que se llama los hijos? Guillermo. El príncipe, ¿cómo se llama el príncipe? Guillermo. ¿Sí? William, imagínense, esas traducciones. Ah, bueno, Charles es Carlos. Esa sí no suena como más familiar. Pero entonces, y ellos no tenían hijos porque ella era estéril. Entonces tengan eso en cuenta. Suena muy familiar esa historia, ¿no? Y entonces él estaba sirviendo muy tranquilo en el templo. Ellos entraban, hacían sus cosas y estaba prendiendo incienso y las cosas que tenía que hacer, el ritual que tenía que hacer. Y de repente, de la nada, así como si estuviéramos acá, de la nada apareció un ángel. A mí nunca se me apareció un ángel. No me imagino cómo se aparece un ángel. Pero se le apareció un ángel. Y dice, no tengas miedo. Y el man casi sale corriendo de ahí. Porque yo no me imagino, o sea, si a uno le da miedo cuando cae un trueno, a uno le da miedo una cosa, ¿sí? Así que se fue la luz y aquí todos, ¡ah! ¿Sí? O cuando el avión hace así, todos gritan. Yo no me imagino lo que es que se le aparezca un ángel a uno. Entonces se le apareció el ángel y el ángel le dice, tú, de parte de Dios, vas a tener un hijo. ¿Ok? Y ese hijo va a ser un profeta que no va a hacer esto, que va a comer esto, que se va a vestir así y se va a vestir así. Y él va a anunciar al Hijo de Dios, al Mesías. Y tu esposa va a quedar embarazada. Entonces, eso fue lo que le respondió Zacarías al ángel. O sea, muy tranquilo él hablando con el ángel. Le contesta en Lucas 1, 18 al 20. Zacarías le preguntó al ángel, pónganle lógica, el man es viejito y la esposa es estéril, nunca tuvieron hijos. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? O sea, ¿cómo puedo saber que eso sí va a pasar? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, me lo imagino así, no sé cómo lo habrá dicho. Pero Gabriel era uno de los ángeles más importantes, entonces no era un angelito, sino era el angelote. Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él, Dios mismo, me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Es like, I'm the messenger, I'm just bringing you the message, right? Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No suena muy familiar. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Ya. ¡Tarán! Entonces, yo me puse a pensar, y si ustedes siguen leyendo de la historia, él no se quedó mudo 2 días, 3 días, y no era mudo porque te tienes que quedar calladito, no.
era mudo de que no podía hablar, o sea, le sellaron la boca. Y cuando él salió y no podía hablar, todo el mundo le preguntó, y él, ahí había que saber sign language, right? Entonces, el man cogió y anotó, comenzó a anotar para que la gente se diera cuenta lo que había pasado. Y el man le tocó quedarse, perdón, el sacerdote le tocó quedarse, falta de respeto, le tocó quedarse callado porque él no pudo hablar hasta que naciera el hijo. ¿Cuántos meses son esos? Imagínense ustedes 9 meses que ustedes no puedan hablar y no sepan sign language. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo haces? ¿Cómo vives? ¿Sí? Y en esa época no escribían como me tocó a mi esposa y a mí en WhatsApp. Porque mi esposa y yo tuvimos conversaciones larguísimas por WhatsApp. Eso era taca, 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 taca. Y era muy chistoso porque yo le respondía, yo hablaba, y entonces yo hablaba y era como que, como demorada la respuesta, era tucu, 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 y yo, como el meme ese de like 10 hours later. Y después, no, ¿saben qué hacía? Ella hacía que yo le leyera lo que ella escribió en voz alta. Ella me decía, léemelo, y yo, que tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Como que I don't know, para que sonara la conversación. Eso era una conversación yo con yo. ¿Sí? Entonces, fue muy chistoso porque a Zacarías le tocó literalmente escribir, pero ellos ¿cómo escribían? Ellos no tenían bolígrafo, no tenían texto. O sea, el lapicero ¿hace cuánto lo inventaron? Como en los 1800, 1900. Y antes de eso vemos los que eran con pluma. Y antes de eso era más berraco y era cara a la tinta. O sea, era un arte comunicarse con alguien por escrito. Entonces imagínense 9 meses y que el hombre no pueda hablar. Bueno, el man, uno como hombre tampoco es que hable mucho, ¿no? O sea, el man, la esposa ni se dio cuenta. Pero fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Y por qué el ángel enmudeció a Zacarías? ¿Por qué el ángel hizo eso con él? O sea, como que una consecuencia muy rara, ¿no? Como que, ¿por qué no creíste? Vas a quedarte callado. No fue como que, ¿por qué no creíste? Ya no. ¿Sí? No fue como que, entonces me voy para el otro sacerdote. Fue, porque tú no creíste, vas a quedarte mudo y como prueba vas a hablar hasta después que pase todo esto. Y pasaron 9 meses. Y pasaron 9 meses. Y ahorita les cuento qué pasó. Tengo 2 historias. Entonces, yo pienso en Zacarías y pienso en que muchas veces cuando a uno Dios, y me siento muy identificado con él, porque cuando a uno a Dios se le presenta en la vida, manda un ángel, manda de pronto un mensajero, manda una persona que te trae a la iglesia, que te habla de Jesús, que te dice, y Dios te trae, te enamora, encuentras una razón por qué vivir, encuentras un lugar, encuentras una relación con Él y te sientes lleno de paz, lleno de gozo, lleno de propósito. Incluso como Zacarías, puedes servir en el templo, puedes servirle al mismo Dios, ¿sí o no? Y incluso pueden pasar cosas mágicas en tu vida, como que se te aparezca un ángel, como que, wow, se me apareció un ángel. ¿Quién puede decir que se le apareció el ángel Gabriel? Muy pocos. Entonces, tienes tantas cosas que suceden en tu vida cuando conoces a Cristo y sientes que cambias y sientes que, wow, el fuego, la pasión y sí, encontré lo que estaba buscando. Y sin embargo, Zacarías dudó del ángel. Y algo que Zacarías hizo, que es algo que podemos sentirnos identificados y que yo puedo sentirme identificado, es que somos muy lógicos, somos muy humanos, porque fue una pregunta muy humana. Venga, ¿y cómo hacemos eso? O sea, créame que llevo 50 años de casado y no he podido tener hijos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo va a pasar eso? Y dudó en su corazón. Entonces muchas veces nosotros en nuestra vida como que limitamos a Dios. O sea, Dios se nos aparece, Dios nos dice las promesas, la Biblia nos cambia, cambiamos, salimos de cosas, hasta nos rejuvenecemos y todo.
y nos volvemos alegres y nos volvemos felices y la pasamos rico y vemos milagros y vemos cosas. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando nos llega algo de parte de Dios, o Dios nos pregunta algo, Dios nos dice, esto va a ser para ti, como que lo limitamos, como que yo sé que tú puedes levantar un muerto, yo sé que tú puedes hacer esto, pero es que yo apenas puedo con mi vida, yo apenas puedo hacerme $5, yo apenas puedo hablar, apenas puedo salir de mis pecados, apenas puedo ser una persona que sobrepasa en la vida y no, conmigo qué vas a, o sea, conmigo qué se puede hacer, o sea, no se puede hacer mucho. Eso fue lo que le dijo Zacarías al ángel, ¿sí o no? O sea, conmigo de verdad, yo soy el prospecto para tener un profeta. No era mucho lo que Zacarías pensaba que podía ofrecer. Y a veces limitamos a Dios en nuestras vidas y le decimos, no, tampoco, o sea, listo, gracias por darnos esta vida, pero conmigo como que no es tanto lo que tú puedas hacer. Y comenzamos a limitar a Dios y comenzamos a poner obstáculos o comenzamos a poner excusas o comenzamos a nosotros mismos a entorpecer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, volviendo a la historia de mi esposa, cuando el doctor nos cita y nos dice, y le dice con una cara muy seria, yo nunca he visto un doctor tan serio, o sea, personalmente yo, frente que me diga algo tan serio, no. Me dice, tienes una hemorragia, a ella, no a mí, tienes una hemorragia y tienes que callarte. O sea, literalmente le dijo, tienes que callarte. Porque si tú sigues hablando, te puede dar una parálisis en tu cuerda vocal. Entonces, cuando yo salí y salimos de ese lugar, lo primero que mi esposa hizo fue llorar. Y para uno ver eso, es como una impotencia, como una incapacidad de hacer nada, porque y llevábamos 3, 4, 5 meses lidiando con varias cosas de ella en su garganta, en su salud. Después de haber pasado, o sea, mi esposa ha tenido cesárea, ha pasado, o sea, el doctor hemos estado en los últimos 5 años de nuestras vidas. Pero yo nunca la había visto, después de algo en un doctor, llorar. Y ella lloró de la impotencia y de la rabia y de la limitación, porque literalmente se cayó. Después, en el momento que nos montamos en el carro, ella se cayó. Y me dijo, ¿y ahora? ¿Cómo voy a hacer? Porque es irónico, ¿no? O sea, ella le canta a Dios, le sirve a Dios con es su instrumento, es lo que Dios le ha dado como su talento, como su don, para servirle. Como Zacarías en el templo, estaba sirviendo. Y lloró. Y yo no soy una persona que llora fácilmente, de verdad, o sea. Y ella casi nunca nota cuando yo lloro. Nunca se da cuenta cuando yo lloro. Pero esa vez, de esos llantos que uno llora por dentro, como hombre, los hombres, yo no sé si me entienden, pero esos llantos que uno llora por dentro, que uno lo siente. Y ella me dijo, ¿y ahora cómo hacemos? Teníamos que llegar a la casa, ella se la pasa, cuando yo estoy trabajando, se la pasa con los niños. ¿Cómo le hablas a unas niñas de 5 o 6 años y te comunicas? Porque ellas ni siquiera saben leer. Un niño de 1 año, ella tenía que cantar. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que la semana anterior nos habían llamado y nos habían dicho, oigan, ustedes quieren ser parte de los clanes, de los equipos del Summer Camp. Y nosotros habíamos dicho que sí. Y a la semana pasó eso. Y entonces ella me mira y me dice, ¿cómo vamos a hacer? Porque para nosotros eso es lo más importante. Todo, o sea, para ella eso es lo más importante. Y lloró. Y oramos. Y sí, uno, en ese momento, uno se pone en duda, en prueba,
tu fe con Dios dice, pero Señor, o sea, why her? ¿Por qué ella? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué preciso cuando tenemos que actuar, tenemos que servirte, tenemos que hacer todas las cosas? Y fue muy interesante, y ha sido muy interesante porque ella no podía hablar hasta que volviera al doctor. Y el doctor puso esa cita súper lejos, porque estaba de vacaciones, imagínense. Entonces, y la cita era para ver si podía hablar, ¿sí? Porque le tenían que volver a hacer un examen súper profundo. Y entonces, pues, dijimos, pues listo, o sea, ¿qué hay que hacer? Yo de verdad dije, esto va a estar muy difícil, eso va a estar muy difícil. Le tocó cancelar sus planning centers, buscar quién reemplazara cuando ella cantaba y callarse. Y venía el summer camp. Y en el summer camp, ¿qué hace uno en el summer camp? Gritar, barras, cantar. Y como líder a nosotros nos toca dirigir, decir eche para acá, eche para allá, hagamos esto, hagamos eso. Y fue un proceso perdón que me demore un poquito, pero fue un proceso muy interesante porque había una limitación y para ella una limitación muy grande, porque cuando tú te dispones a servir al Señor, tú piensas que listo, o sea, Dios te va a ayudar y todo. Y nos tocó por texto, nos tocó a señas, nos tocó... ella me aplaudía como si fuera John Butler, como me hacía así. Y yo, yes, ma'am, you call. Pero pobrecita, porque a veces yo estaba por allá lejos y como no podía gritar, ella era... Sí, porque por allá el chino se estaba cayendo, no sé. Fue muy loco, fue muy loco porque de verdad hubiera querido aprender sign language. Y entonces comenzaron a pasar los días y comenzó ella a no hablar. Y ella comenzó a vivir su vida normal sin hablar. Entonces nos tocaba venir y habían actividades todos los días, los que se acuerdan. Todos los días había casi que una actividad sobre el summer camp. Y todos los días ella estaba. Y todos los días venía. Y todos los días participaba. Gloria a Dios por WhatsApp, ¿sí o no? Y todos los días hacíamos las cosas. Y todos los días vivimos nuestra vida normal. Yo trabajaba, venía a la iglesia, ella cuidaba a los niños, les hacía la escuela a mis hijas. O sea, todo pasó normal, extrañando su voz. Como al quinto día yo le dije, I miss you, like I feel like siento que estoy viviendo, o sea, estoy solo aquí. Porque uno extraña incluso la voz de alguien. Y pasó los tiempos y pasaron las semanas. Y ella al principio de los primeros 3 días, ella me dijo, ¿tú crees que yo debería ir a summer camp? Y yo le dije, no sé, yo creo que sí. Por favor. Pero pues that's on her. O sea, that's her call. Y fue al summer camp. Y si no han ido al summer camp, vayan al summer camp. Pero la pasamos espectacular. Los dos trabajamos en equipo espectacular. Ella sin hablar se sintió. Ella sin estar presente auditivamente estuvo. Y sirvió. Y al final, los comentarios de algunas personas fueron que le dijeron a ella, fue gloria a Dios, porque aunque no hablaste, estuviste, y aunque no podías decir nada, lideraste, y aunque no pudiste estar con toda, estuviste con toda. Y eso a mí me enseñó una muy gran lección en mi vida, y yo sé que a ella también.
Oh, y lo otro fue la vigilia. Ella me decía que, por texto, me decía que ella, o sea, imagínense ustedes venir a cantar y no poder cantar. Y ella lo que me describía, que como ella me lo describía, ella me decía, yo sentía que me iba a explotar. Y ella vino, ella no estaba acá, como usualmente lo está. Ella se hizo allá, solita, se arrodilló y adoró. Y a mí eso, a mí eso yo digo, wow. Y ella me decía, sentía que me iba a explotar, que mi corazón por dentro estaba adorando al Señor. Y en su mente, porque uno puede repetir mentalmente, ella cantaba la canción y adoraba al Señor. Entonces, para mí la lección más grande fue que nosotros muchas veces podemos poner obstáculos, podemos poner excusas, podemos poner motivos cuando Dios se nos presenta en nuestra vida. Y nosotros podemos pensar muy poco de nosotros, podemos pensar yo no puedo, podemos pensar eso está muy difícil, ¿cómo va a hacer Dios esto conmigo? Yo no tengo la capacidad, yo soy así y he sido así. Muchas veces. Pero vez tras vez, a mí Dios me demuestra que si yo he sido llamado y si yo he sido escogido y si Él a mí me sacó del montón para un propósito por el cual yo nací, Él lo va a hacer. Que no importan mis limitaciones, no importa lo que yo piense, no importan mis obstáculos. Dios no canceló a Zacarías. Dios le dijo, pues de malas, ahora te quedas callado, pero vas a tener un hijo. Y Juan, era Juan el Bautista, el profeta que anunció la venida del Señor. Uno de los profetas más grandes y más importantes en la historia. Entonces la lección más grande hoy es que no importa lo que tú pienses, no importa en lo que estés, no importa qué tan bajo, qué tan poco importante, qué tan privado de las cosas estés. No importa tu condición, no importa en lo que sientas, no importa lo que esté sucediendo. Para Dios no hay límites. Y mi esposa, Dios la usó para demostrarme que no importa si hay voz o no hay voz. Tú puedes servirle, puedes adorarle y puedes vivir para Él sin importar las limitaciones. Y esto lo digo con mucho temor y con mucho respeto. Pero es que cuando le decimos al Señor, Señor, tú eres mi Dios, Él va a ser nuestro Dios. Y Él nos va a usar, sin importar lo que yo piense y lo que yo diga. Porque una vez tú le entregas a Dios tu vida, todo el plan empieza en motion. Y el plan de Dios se cumple, no importa lo que esté sucediendo. Y sé que es difícil, ¿sí o no? Es difícil creerle. Como Zacarías le costó creerle al ángel. Pero créanme que 9 meses después, Zacarías dijo, ¿y saben cuándo habló Zacarías? Cuando nació su hijo le preguntaron, ¿cómo se va a llamar? Él dijo, Juan. Después de 9 meses habló. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor eso. Pero antes de orar, yo quiero que mi esposa venga y nos cuente un poco de lo que fue ese momento y que ella misma les cuente de sus propias palabras lo que fue la cita, porque ya fuimos a la cita, y lo que fue esa cita cuando el doctor la revisó. Hello. Hola, hola, buenas noches. Bueno, él dijo prácticamente todo, pero al inicio de la noticia fue muy frustrante. Él dijo que yo lloré bastante comunicándome cómo voy a lidiar con los niños, pero lo primero que me di cuenta fueron mis pensamientos. Lo primero que dije fue yo, ¿para qué voy a los huddles? No, ¿cómo voy a lidiar con esto? ¿Cómo me voy a expresar en el momento que alguien me salude, un servidor me salude? No voy a tener tiempo para coger el teléfono y como que poner mi situación. Muchos pensamientos, no, ¿para qué? No, el summer camp, no, mi esposo, no, que los niños. Pero entonces me dispuse y fue algo que pienso que vino de Dios, fue una decisión. Dije, listo, lo voy a ser obediente, porque sí, el médico me dijo,
tienes que quedarte callada y es una obligación, te estoy mandando, tienes que hacerlo. Entonces yo, bueno, pasaron 16 días, no eran 9 meses, pero 16 días, that was tough. Entonces, bueno, llegamos a la cita esperada y a mí me sientan y llega un enfermero y él me comienza a poner unos aparatos porque creo que te miden como las vibraciones y entonces también te meten una cámara por la nariz que llega hasta aquí. Y bueno, yo estoy ahí y yo, bueno, que yo no sé qué, y yo estaba nerviosa y sin hablar todavía porque todavía él me decía, ¿y cómo te sientes de la voz? Y yo, no sé, no he hablado por 16 días, pero estás ronca, no, yo no sé nada. Y bueno, cuando antes de chequearme que llega el médico, me dice este enfermero, bueno, a ti Dios te va a sanar para que tú le adores a Él. Y yo me quedé, ¿what? O sea, mis ojos se quedaron, sí, amén, sí. Me quedé en shock. Y él me dice, porque solo Él es nuestro médico por excelencia. Y dije, wow, o sea, mi mente en ese momento hizo push. Y yo, ok, sí, tienes toda la razón, amén, que así sea. Y él se va y llega el doctor, el otorrino, y bueno, me chequea. Y yo, pues, oh my God, Señor, yo dije, esto se demora meses para sanar, la verdad, porque eso es muy delicado. Cuando él me mira y me dice, están perfectas, they're perfect, me dice. Y yo, ¿qué? Y yo pego el grito y yo decía, y ahora, gloria a Dios, que yo era gritando y todo. Un milagro, la verdad. Entonces, ese es el testimonio. Le doy Ya la está gloria hablando. a Dios. Y ya estoy Gloria a hablando. Dios. Entonces, la gloria es para Dios. Y bueno, Entonces, lo importante es que cuando Dios te llama, lo único que tú tienes que decirle, here I am. No importa mi condición, no importa cómo yo me sienta, no importa lo que esté pasando en mi vida. Si tú te dispones, Él va a cumplir el propósito. Y ahora mi esposa los va a guiar para que oren, para que tomen esa decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida, pero puede cambiar por completo cómo tú vives tu fe, tu propósito y cómo tú te entregas a Dios. Amén. Los amo. listo, vamos a cerrar nuestros ojos y con toda autoridad, entendimiento. Ay, precioso Señor, gracias. Repitan después de mí, Padre, te doy gracias porque hoy entiendo que al estar aquí soy escogido. Tú me traíste, tú me llamaste, soy importante para ti. Yo hoy, Padre, quiero atender a tu llamado. Yo hoy tomo la decisión de entregarte todos mis pensamientos, mis inquietudes, todas mis debilidades, mis inseguridades, todo temor, todos mis porqués, mis pecados y todo lo que aún no sé, te lo entrego hoy y decido abrirte mi corazón, atender al llamado, a obedecerte, a seguir tu voz. Decido confiar plenamente en ti, como tú lo hiciste con Moisés y con muchos más. Hoy decido confiar, hoy decido pararme aquí y decirte, aquí estoy, úsame sin reservas. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero reconocerte cada día de mi vida. Quiero ver tus milagros, quiero ver tus caricias y saber que si es un momento difícil es porque tiene también un propósito para acercarme y conocerte. Hoy renuevo mi pacto, Jesucristo, reconociéndote y confesándote como el Señor y Salvador de mi vida, sabiendo que tú resucitaste entre los muertos y ahora estás al lado del Padre, y declaro que eres el Señor de mi vida. Glorifícate, tómame y úsame para tu gloria,
porque todo lo que amo, todo lo que tengo y lo que es importante para mí, lo es para ti. Y que tu voluntad se cumpla en mi vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.